la vida pocos sirven, algunos sirven o no todos. Vamos a hablar más de una anatomía topográfica, ¿cierto? La anatomía básica que ustedes deben de saber para el resto de la vida en la parte avícola, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algunas generalidades sobre anatomía en avicultura. ¿Por qué gastamos un capítulo de eso, una clase? Porque hay una cantidad de estructuras anatómicas diferentes a todos. Los mamíferos muy similares a nosotros, ¿cierto? Es más, uno aprende la anatomía de uno y la manda a un cerdo, a un caballo, tendrá un colon diferente, una vaca tiene unos rumen, unos estómagos ahí adicionales, pero son parecidos, ¿cierto? Las aves tienen unas diferenciaciones bastante grandes, que es lo que uno necesita en la vida. En la vida uno no tiene que aprender las cosas, uno tiene que aprender las diferencias que existen entre unas especies y otras y algunas particularidades y saber dónde está la información para buscarla en el momento más adecuado. Listo, anatomía de las aves de producción. Entonces vamos a hablar que las aves tienen una característica, tienen un cuerpo, tienen la cabeza, las alas, unas patas y una piel. El cuerpo es característica, la cabeza, las alas, las patas y la piel juegan un papel muy importante en esa apariencia estética, donde muchas veces, solo por el hecho de observar el animal, sabemos si es highline, si es Roman Brown, si es Isa Brown, o si es Ross, o si es Cobb, ¿cierto? Simplemente usted viendo esta gallina, debe saber que mínimo que es Brown, ¿cierto? Ya entrar a saber si es Loman o Isa, muchas veces nos equivocamos. Sabemos que este no es una gallina, que este es un pollo, y que el pollo engorde puede ser Ross o puede ser Cobb, que posiblemente por su tamaño, como lo vamos a ver más adelante, podría ser Ross, no Cobb. Y luego vamos a ver, cuando veamos todo ese árbol genealógico, vamos a ver algunas características que el Cobb tiene unas manchitas. Es como salabiadito porque las abuelas son negras. Entonces, ese cuerpo, cabeza, alas, ese plumaje, esa piel, nos da como un indicio de poder identificar qué sistema de producción es. Pasa lo mismo en ornamentales, que no es el tema de nosotros, ¿cierto? El que le guste ornamentales va a ver electivas de ornamentales, podrá rotar en ornamentales y todo ese cuento, pero en ornamentales el macho siempre es más llamativo que la hembra. ¿Ustedes han visto el pavo real? La pavita es muy feita, ¿no? Y el macho es totalmente vistoso. Han visto uno muy lindo que hay en el oriente antioqueño, que es el barranquero, o la soledad, hermosísimo. La hembrita es menos llamativa que el macho. El macho es demasiado llamativo, muy grande, tiene una cola muy linda. Entonces, en ornamentales también el macho genera una mayor diferenciación y está asociado a ese dimorfismo sexual para la parte de la cópula o la parte después del apareamiento. El plumaje, nunca hacemos referencia a eso. El cuerpo es fusiforme, voluminoso, compacto, tiene una línea dorsal, una varilla y empezamos a ver acá algunos órganos que es muy importante que empecemos a ubicar y a entender que es la glándula uropigial. Las aves tienen una glándula en la parte superior de la cloaca, acá está la cloaca, aquí en la parte superior tienen una glandulita que es la glándula uropigial. ¿Se acuerdan para qué es la glándula uropigial? Como para impregnársela en las plumas. Exactamente. Ella produce un líquido viscoso
de unas glándulas sebáceas que lo que hace es que ellas tienen la capacidad de coger el pico, llegar hasta esa glándula, como apretarla, untarse en ese líquido viscoso en el pico, impermeabilizarse en las plumas. Porque es que acuérdense que ya son aves, el hombre fue el que las cogió y las redujo, ¿cierto? A un espacio donde ya no pueden volar. Pues las ponedoras todavía vuelan un poquito, el pollo engorde no vuela, volará 50 centímetros por su tamaño, pero siguen siendo aves y siguen conservando ese instinto. Esa glándula juega un papel muy importante porque ayuda a mantener una apariencia física totalmente limpia, y fuera de eso, en vida silvestre lo utilizan para impermeabilizar en las plumas, para que en el momento del vuelo los cambios térmicos cuando están volando no les humedezcan las plumas y no se caigan, o dure el vuelo mucho más rápido. Entonces todavía, no sé cuántos millones de años va a durar esa glándula, porque acuérdense que un órgano que no se utiliza mucho tiende a desaparecer en el tiempo. Todavía los pollos y las ponedoras conservan esa glándula en la parte superior de la cloaca. Acá la vemos. Si le quitamos la piel como lo vamos a hacer en necropsia, y en PFP creo que lo hicimos cuando hicimos necropsia de pollo de engorde, si usted aprieta esta glandulita sale un líquido viscoso que incluso en las plantas de proceso de pollo de engorde lo venden para la elaboración de cosméticos, para esas cremas que usted le echa para las arrugas y todas esas cremas humectantes y eso, lo utilizan, se vende esta glandulita, se hace un corte y la venden para productos cosméticos. La glándula pineal se basa en impregnar para impregnar las plumas. También encontramos una línea inferior donde tenemos el buche, el pecho, el abdomen, y lateralmente tenemos las costillas. Cuando hablamos del plumaje, juega un papel muy importante para diferenciar. Estos son machos reproductores de pollo engorde. Vamos a ver más adelante que el macho, cuando empecemos a ver un poco de incubación, vamos a ver que el macho se comporta como muchos, en la proporción de muchos estudiantes de res, que por 10 mujeres hay un hombre. Así es. Así es. En las incubadoras, en las granjas reproductoras, que no están en jaula, afortunadamente, ellas están en piso, tienen 10 hembras y un macho. Ese macho tiene una característica que es mucho más alto. Mírenle el desarrollo de la cresta, miren el desarrollo de las barbillas, y luego vamos a ver, cuando veamos toda la parte genealógica, que estos son los papás de los pollitos. Estos son de una línea genética Ross, que hacen su apareamiento con la hembra Ross, de ahí sale un huevito, ese huevito es fértil, ese huevo lo incuban y de ahí nace un pollito. En el caso del pollo engorde puede ser macho o hembra. Se sexan y llegan a las granjas. Nosotros nos comemos los machos y nos comemos las hembras. En el caso que fuera de ponedoras, genéticamente nacerían machos o hembras y los machos no sirven para nada. Se transforman en harinas de pluma, harinas de sangre, harinas de hueso, y se utilizan las hembras, que son las pollitas, que su fin técnico es producir huevos, ¿cierto? Luego vamos entendiendo todo ese engranaje que existe y en el otro sistema. Yo siempre le digo a ustedes que veamos la avicultura como la ganadería. Este no es loco. Sí, existe ganado de carne y ganado de leche. Y los dos tienen un fin totalmente diferente. ¿Quién dice que las vacas Holstein no nos las comemos? Sí.
pero cuando nos las comemos la carne es más barata, es más dura, o clandestinamente se procesan, ¿cierto? ¿Y quién dice que no sabemos que cuando nace un ternerito Olsen, que gracias a todos los avances genéticos, a la biotecnología, a la reproducción, a todo lo que ustedes estudian y van a estudiar, cada vez nacen menos machos en ganadería de leche porque ya el semen es cesado, porque ya usted cesa el embrioncito, pero tradicionalmente el macho ¿para qué es? ¿Un chorizo de qué? De ternera, y eso es mentira, es un chorizo de ternera, y bien rico que es un chorizo de ternera, ¿cierto? Pero no lo sabemos nosotros, ni la mamá hay que contarle eso, porque ay, no, ahí se traumatiza y no vuelve a comprar a Colanta ni en ninguna marca, ¿no? Eso igual sabe muy rico, ¿cierto? Entonces la ganadería es muy parecida en esos sistemas. Tenemos ganadería de carne, que su fin técnico es producir carne, engordan los machos y las hembras. Y la ganadería de leche, de la que produce leche es ¿quién? Las hembras. Los machos no sirven. Leche es como sería huevos y carne es carne es como sería pollo, ¿cierto? Entonces son sistemas que debe haber una analogía porque es muy importante para ustedes y cuando nos referimos o intentamos explicarle a las personas que es muy diferente los sistemas de producción totalmente en el manejo, en la alimentación, en la producción, en los índices reproductivos, sanitariamente muy parecido. Una vaca cebú le da lactosa y una Holstein le da lactosa, ¿cierto? Entonces un pollo engorde le da Newcastle y a una gallina le da Newcastle. Afortunadamente, no. Hay algunas 2 o 3 enfermedades que luego vamos a mirar, que son más predominantes de una especie que de otra, pero es más por el sistema de confinamiento. No sé si van a hablar de aspergilosis, sí, por ahí alguno habla de micotoxinas. Y vamos a mencionar la aspergilosis, que es un hongo que tiene más predisposición a los pollos de engorde que las ponedoras, pero es más por el sistema como tal. ¿Quién va a confirmar? En la cabeza tenemos una cresta, tenemos unas barbillas, unos carrillos que es donde se une el pico superior con el pico inferior. Tenemos unas orejillas, tenemos el pico como tal, el occipucio, que es una cartílago que hay alrededor de los oídos que me ayudan mucho. Todos estos órganos desprovistos de plumaje, cresta, las barbillas, las orejillas, juegan un papel muy importante porque recuerden que las aves no tienen glándulas sudoríparas. Ellas no sudan como nosotros. Entonces, como no sudan, no tienen la capacidad de disipar el calor y ellas disipan el calor por medio del jadeo y por las áreas desprovistas de plumaje, por las áreas desprovistas de pelo o plumaje, es la forma de ellas termorregular. Por eso es que vamos a ver más adelante que uno de los problemas graves en pollo de engorde es el estrés calórico. Cuando sometemos a muchos pollos a un espacio reducido sin inyectarle la cantidad de oxígeno requerido, empieza a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en la respiración, en la frecuencia respiratoria. Aparece el jadeo, que es cuando empiezan a abrir la boca y al piquito y a respirar demasiado rápido, y por su metabolismo que es tan exagerado, más un alimento concentrado muy exageradamente energético, puede llegar a ocasionar la muerte muy fácil. Entonces vamos a ver que el estrés calórico es uno de los problemas de manejo, porque es netamente manejo. ¿Cómo llaman aquellas enfermedades que son ocasionadas por mal manejo o una mala praxis? Una iatrogenia. Entonces vamos a ver que grandes de los problemas o
afectación en los resultados zootécnicos, sobre todo en pollo engorde, es el manejo de la temperatura. Y el manejo de la temperatura juega un papel importante entender estos órganos o estas estructuras anatómicas que tienen ellos. La frente como tal, los ojos, luego vamos a ver que los ojos son importantísimos, obvio para todos, y más para ellas por los temas de la vacunación. Las gallinas tienen un órgano linfoide, que es la glándula de Barber, y gran parte de las replicaciones virales de algunos virus, como el Newcastle, la bronquitis, el gumboro, la forma de aplicación de la vacuna, que vamos a ver los capítulos de vacuna, se hace en el ojo. Los oídos, listo. Las plumas juegan obviamente un papel importantísimo para mantener el vuelo, pero estos animales desgraciadamente no vuelan, y ojalá vuelen lo mínimo para evitar mucho estrés porque están confinados, ¿cierto? Pero es muy importante también para que, técnicamente para el sexado. ¿Cómo se sexan los pollitos? Se sexan por las plumas. Nacen en la incubadora, podrían nacer, tenemos un estudiante que graduó en diciembre y empezó a trabajar en noviembre. Antes de graduarse yo estaba trabajando en una incubadora que se llama Tairo, algunos muy conocidos, y él está en la incubadora verificando que un grupo de mujeres, porque afortunadamente son más mujeres las que trabajan en la incubadora, pero ¿por qué? Por el manejo de los animalitos. Son bebecitos que acabaron de nacer de 30 gramitos, que la mamá ni la conocieron porque la mamá es una máquina. Nacieron 250.000, que es lo que nace entre 250.000 y 300.000 animalitos, y hay que sexar uno por uno. Y fuera de sexar uno por uno, hay que vacunar uno por uno. Entonces ahorita le decía a Gabriela, pongamos la enfermedad de Marek, ellos nos van a explicar que tiene una particularidad, que es la forma de la aplicación de la vacuna, porque la enfermedad de Marek, su replicación viral se hace en el timo. Entonces la aplicación es acá en las vértebras cervicales, no en las vértebras. Al lado de las vértebras cervicales está el timo, y hay una máquina que la vamos a ver para la aplicación de la vacuna. En el momento que nacen, se están vacunando y luego se están sexando. Se coge uno por uno y se le abren las alitas. Al abrirle las alitas, vemos que hay unas plumas primarias y unas plumas secundarias. Es como el mapa de Colombia. Si le abrimos las alas, tenemos aquí unas plumas primarias. Y si las primarias son del mismo tamaño que las secundarias, digamos que del mismo tamaño, ¿cierto? Sería un macho porque somos más organizados. ¿Listo? Y los machitos tienen unas primarias del mismo tamaño que las secundarias. Pero si le abrimos el ala, esto es otro animal, no tiene que ser bisexual. Si le abrimos el ala y las primarias son más grandes que las secundarias, esto sería una hembra. Entonces, hembra así. La hembrita es lo más despelucadito, ¿cierto? Aquí lo vemos. Esto sería una hembra. Vemos unas que no hay tanta uniformidad, que las primarias son más grandes que las secundarias, es hembra, y en el macho las primarias son iguales que las secundarias. Muy importante, y aplica para los animalitos en el primero, en el segundo, en el tercer día de vida, nada más. Después da mucha libre. ¿Por qué es tan importante? Porque en pollo engorde ambos son excelentes transformadores
o productores de proteína, pero su buen desempeño se obtiene si se encasetan por separado. Ellos tienen que llegar a la granja separados, machos a un lado, hembras a otro lado. ¿Por qué? Porque el macho come más, se muere más y engorda más. La hembra come menos, engorda menos, se muere menos. En conclusión, son iguales. Pero si usted encaseta machos y hembras, como está aquí en este galpón, pues hay más hembras que machos. Los machos van a generar un dominio sobre las hembras, se la van a comer la comida de las hembras, quítale la parte sexual. Ahí no hay nada sexual, porque nos los comemos tan jovencitos, de 42, 38, 40 días, que ahí no hay ninguna atracción sexual, porque más o menos a partir de la 8ª semana, a partir de los 2 meses, es donde empiezan a haber unas diferenciaciones sexuales y donde empieza a haber algo de comportamiento sexual. Nosotros nos los comemos demasiado jóvenes, pero solo el temperamento de los machos, si no se sexan y si no se separan dentro del galpón, obviamente las hembritas serán afectadas y el crecimiento de las hembras no va a ser el mejor. No sé si Rafa o chica más que Rafa les contó que hoy en día ya existe alimentación solo para hembras y alimentación solo para machos. Incluso en porcicultura se ha investigado mucho también y se han hecho varios ensayos. No sé si granjas ya tecnificadas lo están haciendo, generando cebas de solo hembras y cebas de solo machos, versus el efecto que tiene la inmunocastración más la castración quirúrgica, y se han observado que las hembras, si se separan aparte, tienen un excelente resultado. Y en pollo engorde, esas hembras tienen un excelente resultado y son muy apetecidas por su desarrollo de pectoral y por la gustosidad de la hembra como tal. Por eso es que acuérdense que cuando vamos a frisbee no comemos pollo, sino que comemos polla. Eso es una de las características que tiene frisbee. ¿Cuál es el eslogan de frisbee? Nadie lo hace como frisbee lo hace. Don Frisbee se murió en la pandemia, me dio mucha tristeza. Él tenía como 80 y pico años, murió hace un año. Dejó 380, 400 puntos de venta propios, imagínense. Y todo le quedó a la hija. Y ellos tienen una característica, es la empresa que más pollo vende en Colombia, pollo transformado, y no tienen granjas de pollo, ni les interesa tener granjas de pollo. Dependiendo de la zona, compran a los proveedores. En Antioquia le compran a Frisbee, le compra a Huico, al grupo de operadora avícola, y así en determinadas zonas le compran y tienen las exigencias en la calidad del producto y exigen que la mayor cantidad de pollo que ellos procesan son hembras. Ustedes nunca han visto un Frisbee entero, ellos no venden pollo entero. La competencia que es Cocorico vende pollo entero. El único punto de venta de Frisbee asado queda en Pereira. Y hace poquito antes de la pandemia fui a buscarlo y efectivamente, del resto todos son apanados, todo el frisbee es apanado y todo el frisbee es despaisado, ¿cierto? Y tienen supuestamente una receta que es el apanado de frisbee, que es muy diferente del otro apanado de la competencia, ¿cierto? Desde ahí es tan importante yo entender porque tengo que saber cómo se cesan los pollitos, cuál es el método de cesada de esos animalitos para entender técnicamente en el galpón cómo los manejo, dónde recibo los machos, dónde recibo las hembras. Si en el mismo galpón en una parte recibo los machos y recibo las hembras como sucede en algunas granjas, o si tengo galpón de solo machos y tengo galpón de solo hembras. Cuando empecemos a ver el capítulo de recepción, vamos a entender, les vamos a explicar
cómo es toda esa logística, y eso no lo hace el galponero, menos el dueño de la empresa, eso lo es la labor del técnico, del veterinario, del zootecnista, del médico veterinario, del zootecnista, que tiene que tener en cuenta todos esos factores de crecimiento, de fisiología, de comportamiento, de mercadeo, porque usted debe saber si primero va a vender las hembras y luego va a vender los machos, de si las hembras las dejo cerquita a la puerta o las dejo lejos de la puerta. Todo eso es lo que tenemos que empezar a correlacionar para poder entender zootécnicamente, poder lograr, al mejor resultado. Listo, aquí vemos la hembra toda espelucadita y aquí el machito más organizado. Listo, las patas. Importantísimo. Medio de locomoción. Fuera de eso, que me ayuda a amortiguar todo ese peso, y las ponedoras que están en jaula, con mayor razón, del fortalecimiento de las patas, la nutrición de ese alimento concentrado tiene que ser tan bueno que tiene que mantener un equilibrio en el mantenimiento del estado de salud de los animales. Existe una enfermedad que yo no les vamos a revisar, que se llama fatiga de jaula. ¿Quién alguien le tocó? No, esa la vamos a dar nosotros. La fatiga de jaula no es una enfermedad, se considera una enfermedad, pero más que todo es un proceso degenerativo que se genera por un desbalance nutricional, y que hay que ponerle mucho cuidado a aquellos galpones que están en jaula. ¿Por qué? Porque las aves en jaula nunca tienen, todo el tiempo van a estar de pie, escasamente se echan, pero vuelven y se paran, a diferencia cuando están en piso, porque están en piso tienen que viruta, tienen gallinaza o pollinaza, y esa cama funciona como ¿qué? Como un medio de amortiguación. Es como un colchón donde ella amortigua ese crecimiento. Ese fue un papel importante para mantener el equilibrio de la movilidad, y no crean que el consumo de patas es mucho. Uno pensaría que ¿quién come pata? Pues yo como muchas cosas que a ustedes no les gusta, pero pata no como. Pero el consumo de pata es bastante grande. 2 patas, 2 huevos, una cebolla y un tomate hacen una sopa. ¿Y cuántos? Ahorita que salió una cifra tan triste y están consternados y preocupados porque salimos como que vieron la noticia. Entre los 10 países no más pobres, que más hambre aguantan en el mundo. Ay, eso pues se acabó el mundo, y que es una cifra mal hecha, que es verdad, la cantidad, aquí hay un desequilibrio social impresionante. Si nosotros no hemos almorzado es porque estamos a dieta, porque no tuvimos tiempo, de apuro, que no es porque no tengamos. Pero nosotros vivimos en un desequilibrio social tan grande que la FAO sacó una cifra, y todos los países del gobierno está impactado porque estamos entre los 10 países donde hay más hambre en el mundo. Así es, desgraciadamente así es. Y muchas nutrición de muchos lugares está a base de productos muy baratos. Por eso es que el huevo viene creciendo, por eso es que el consumo de vísceras en Colombia se comen tanto. Y más triste, hace 2 años salió un estudio de una empresa que no les voy a decir el nombre, donde la mayor cantidad de alimento concentrado X de perros no era para perros, era para el consumo humano. Y la cantidad de alimento que vendía esa empresa en Bogotá, en barrios extremos, lo utilizaban para el consumo humano. La tristeza, compraban 1 kilo de alimento concentrado, al menos viene peletizado, o al menos viene destruido, y lo reconstituían, y de ahí alimentaban a los niños, ¿cierto?
Nosotros tenemos que tener una visión exageradamente amplia porque uno se acostumbra o se rutiniza a las condiciones sociales en las que uno se mantiene, pero tiene que pensar más allá. Cuando yo trabajé en Bucaramanga, vamos a ver una enfermedad, no es una enfermedad, es una práctica mal manejada, otra iatrogenia, que es la pododermatitis, tan común en bovinos, que también está asociada a esos potreros encharcados, a esos caminos en las ganaderías que son un pantanero horrible, donde nunca se le hace un mantenimiento a las pezuñas, donde la humedad es exagerada, ¿cierto? Muchas veces esas vacas empiezan a generar problemas podales que conllevan a una cantidad de problemas en el equilibrio, problemas reproductivos. En pollo engorde la pododermatitis es muy común por mal manejo de la cama. Camas muy húmedas, donde hay un mal manejo de la cama, donde se riega el agua, donde hay un problema entérico, una diarrea, donde se genera una humedad y esa cama se le pega en las patas, se le pega acá en los cojinientes plantares por mal manejo de la cama. Y en el momento que llegan a la planta de sacrificio se decomisan. ¿Por qué? Porque al quitar, al sumergir la pata en agua caliente, que es en el chiller, ella se le quita toda la cutícula y al quitar la cutícula perfora esta carnosidad y eso da decomiso. La utilizan para harina de hueso, pero no la utilizan para el consumo humano. Entonces, por mal manejo de esas camas, en Bucaramanga decomisaban horrible y tocaba importar patas de Antioquia o de Pereira. El consumo de patas en Bucaramanga es grandísimo. Recordemos que es la segunda departamento, la segunda ciudad donde más migración hay. Por ahí entra toda la migración al país y luego queda en Antioquia, ¿cierto? Entonces el consumo es alto y se decomisaban demasiado y tocaba mandar patas de Antioquia y de Pereira. Entonces, adicional a que es el sistema de locomoción, que hay que mantener un equilibrio y una sanidad de los animales, es un producto, como lo van a ver con Pacho, en la parte de salud pública, el próximo semestre cuando hablen de la faena, la prefaena y todo el procesamiento del pollo, es un producto de gran impacto económico en la alimentación. La piel es un tejido epitelial sobre los músculos, un revestimiento, recubo, es una barrera, debe ser resistente y fundamental para el asiento de las plumas. El sistema óseo. Aquí no nos vamos a grabar la cantidad de huesos que algún día nos hicieron memorizar y que hoy en día no nos acordamos de ellos. Vamos a ver las principales piezas anatómicas de importancia ósea. Algunas piezas óseas que forman un armazón y ese armazón es para la inserción de músculos, ligamentos y tendones. Eso es pues deducción de lo que es el sistema óseo. Dentro de ese armazón tenemos la cabeza. Esto simplemente lo vamos a mencionar, ni lo preguntamos, el premaxilar, el maxilar, el nasal, el frontal, el parietal, el occidental, el mandibular, la bóveda craneal. Sí. Simplemente recordar que era una cantidad. Y vamos a hablar un poco de la columna vertebral, esa sí debemos de recordar. ¿Qué tenemos? 14 cervicales, tenemos 7 torácicas y que tenemos 14 lumbosacras que son fusionadas. Y ahí nos debemos de recordar estas, las cervicales. ¿Por qué? La cabeza juega un papel importantísimo, obviamente, porque es la forma de captura del alimento concentrado y
de la toma del agua, ¿cierto? Ella siempre debe tener la cabeza erguida para generar la toma del agua y una captura del alimento concentrado. Luego de generar la captura del alimento concentrado, pasa a tomar el agua. Como no tiene músculos masticatorios, levanta la cabeza y por gravedad baja el agua. ¿A dónde? Al buche. En el buche se genera ¿qué? Un almacenamiento del alimento concentrado y el agua. Es más que necesitamos saber que son 14 cervicales. También es muy importante recordar que al lado de estas cervicales encontramos el timo. Enseguida lo vemos. Es un órgano linfoide de gran importancia para la replicación de algunos anticuerpos y que para la enfermedad de Marek es el lugar de aplicación de la vacuna de Marek, que es la vacuna obligatoria para todos los pollitos y pollitas que nacen en incubadoras legalmente registradas. Entonces es muy importante entender que son 14, pero que al lado de ellas está el timo y que juega un papel muy importante, porque luego también puede que en la práctica lo encontremos que una mala aplicación de la vacuna de Marek me puede generar unas lesiones cervicales y me tuercen el cuello. Y los que van a hablar de Newcastle nos van a decir que uno de los signos clásicos de la enfermedad de Newcastle es la cabeza torcida. Por eso le dicen enfermedad lunática, porque termina mirando hacia la luna. Ella tiene 3 presentaciones, tiene una nerviosa, una digestiva y una respiratoria, y la nerviosa genera torsión de la cabeza. Desde hace como 2 años, en Nirvana, que ustedes lo conocen, cambiaron las máquinas de la vacunación de Marek y el 40% de los pollitos llegaron mal vacunados. Más o menos al día 7 u 8, todos empezaron a torcer la cabeza. La rotante, que la recuerdo como estuviera acá hoy, obviamente paniqueada pensando que era un problema de Newcastle, porque algo muy importante en todas las enfermedades nos van a contar mucho cómo es la morbilidad y la mortalidad. En la enfermedad de Marek no se muere. En la enfermedad de Marek la morbilidad es del 80%, pero en la enfermedad de Newcastle la mortalidad puede ser del 90%. El último caso de Newcastle que hubo en Antioquia o acá en San Antonio de Prado, y hubo necesidad de matar 40.000 aves, pollos de engorde, y fue más o menos hace por ahí 6 o 7, no, yo ya estaba acá, por ahí 4 o 5 años. Es muy importante todas estas enfermedades empezar a reconocer cuáles tienen alta morbilidad y cuáles generan alta mortalidad o al contrario, ¿cierto? Por eso es tan importante y nos dedicamos unos minutos adicionales a entender por qué la ubicación anatómica es tan importante. Tenemos el esternón. En el esternón forma la quilla, que es la inserción de los músculos del cuello, es la parte medial de la pechuga, la parte medial de la parte pectoral, es la quilla, así se llama también en qué? En lanchas. Cuando la lancha, la parte de la mitad de la lancha forma un ángulo, se llama la quilla. Que lo que hacen las lanchas es para qué? Para romper las olas, ¿cierto? Para que las olas dejen navegar, el agua circula para un lado, el agua circula para el otro. En el caso de las aves, para romper el aire, y prolongar el vuelo. Y ese músculo, obviamente, ahí es donde se insertan los 2 músculos más importantes en la producción de pollo engorde, que es la pechuga.
Hoy en día los rendimientos en pechuga están por encima del 55-60%. Realmente en la línea genética Ross, casi el 60% del aporte de proteína lo genera la pechuga. O sea, la pechuga juega un papel importantísimo en la producción de proteína de origen animal, en el caso del pollo engorda. El sistema digestivo, este sí es muy importante. Lo definimos como el conjunto de órganos dispuestos en forma tubular, todo en forma tubular desde que se atrapa el concentrado con el pico, al que se agregan glándulas anexas con la misión de transformar los alimentos en nutrientes. La función de ellos es zootécnica, no es afectiva. No, acuérdense que aquí no tenemos la gallina lupita, ni le vamos a hacer un vestido, le vamos a poner un collar, ni le vamos a llevar al tesoro. Cada que voy, debo ir al tesoro para ver, por no ver las cosas. Veo una gallina con un saco y me produce como un consomé. Lo mismo me pasa pues con los minipicos. Soy enemigo número uno de esa tenencia y ese maltrato animal. Personalmente para mí es maltrato animal. Ponerle unos zapatos o ponerle un collar o ponerle un vestido a esos animales que su piso técnico es producción de proteína. El sistema digestivo nos ayuda ¿a qué? A la transformación de ese alimento concentrado en una absorción de los nutrientes para producir huevo o producir músculo, ¿cierto? Por eso es que la alimentación es tan diferente y por eso es que vamos a recordar más técnicamente en esta asignatura. La nutrición del pollo es totalmente diferente a la nutrición de ponedoras. Lo mismo pasa en ganadería. Usted no puede darle a los novillos de su finca o a los novillos de la granja o de la empresa que está manejando alimento de lechería, porque ellos tienen unos perfiles nutricionales, una adición de mezclas de microorganismos, de materias primas, de minerales, de aminoácidos, específicamente destinados a su fin zootécnico, donde al repasar el aparato digestivo tenemos que el pico me sirve para atrapar el alimento. Luego vamos a ver una técnica tan controversial y tan mal vista como el despique, pero que bien hecha es como cortarse las uñas. Cada cuando usted corta las uñas, pero si se las corta mal le queda doliendo, y si se corta mal las de los pies queda cojo, o si se corta mal las de las manos queda con un uñero y se contamina. Es exactamente lo mismo. Un mal despique puede generar un problema, un maltrato, un dolor, pero bien hecho no tiene por qué generar dolor ni problemas zootécnicos. En el caso del pollo engorde no se despica. En el caso del pollo engorde el ciclo es tan corto que no tienen ni tiempo de volverse caníbales. En el caso de las ponedoras su ciclo es tan largo y están sometidas a unos ambientes tan densos que puede haber presencia de canibalismo, ¿cierto? Entonces toda ponedora que está confinada, llámese en jaula o en galpón, requiere de un despique para evitar la presentación del canibalismo. Luego del pique está ¿qué? La faringe. Luego de la faringe el esófago, y por ahí es un tubo que llega el alimento ¿a dónde? Al buche. ¿El buche para qué sirve? Para almacenar, solamente, nada más. Almacena ¿qué? El alimento concentrado y el agua en una proporción de 2 a 1. 2 partes de alimento concentrado por una parte de agua. En una relación 2 a 1. Simplemente se almacena en el buche. Y es un tejido que tiene la particularidad que él se puede distender y por eso se puede almacenar grandes volúmenes. A medida que el pollito va creciendo, se va desarrollando ese buche y puede llegar a almacenar
300, 400 gramos de alimento concentrado y se incorpora con el agua. Luego el buche, ¿a dónde va? Al estómago verdadero, que es proventrículo. Uno piensa que el estómago verdadero es un espacio muy grande. No, en el caso de las aves simplemente tiene un ensanchamiento, pero se considera el estómago verdadero porque es glandular. Y esas glandulitas secretan ácido clorhídrico y pepsina, que lo que hace es que ayuda a la digestión y a la transformación de esas materias primas, llámese carbohidratos, proteínas, aminoácidos, para una futura absorción en el intestino. Luego el proventrículo pasa ¿a dónde? A la mollera. No hay nada más rico que un guayabo con un consomé. Y el consomé que tenga mollera. La mollera es un órgano. ¿Usted nunca comió mollera? No, le invito a que se guayaba primero y se tome un buen consomé con las mollejas bien procesadas. Lo que pasa es que uno dice, yo como morcilla. Sí, pero ¿dónde la compro? Va a ir a 3 lugares, más la que hace una tía, nada más, ¿cierto? Así es. ¿Come mondongo? Sí, solo hay un lugar que come mondongo. Entonces, uno debe saber dónde conseguir las cosas que le den confianza. La molleja es un órgano importantísimo que me ayuda ¿a qué? A la maceración. Es un órgano que tiene unos movimientos propios que si yo le tapo los ojos a ustedes y le doy un pedazo de molleja, se puede confundir con qué otro órgano. Que también tiene musculatura. No, el hígado no es nuevo. Corazón. El corazón. Es un órgano muscular que su función es triturar. Entonces tiene tanta fuerza que es capaz de coger una piedra o carbonato de calcio y triturarla. Y tiene tanta fuerza que es capaz de coger un grano de maíz que le damos a las gallinas en la finca y llega a la molleja y la molleja lo tritura, ¿cierto? Entonces es importantísimo ese reconocimiento anatómico, y los que van a hablar de micotoxinas nos van a contar que uno de los órganos donde más fácil se puede hacer el diagnóstico de micotoxinas es la molleja, porque puede generar una multiplicación de las toxinas en la molleja y me pueden perforar la cutícula de la molleja y atravesar a la parte muscular, y en la necropsia, porque es que la química, pues yo no conozco, bueno, si hay muy locos que mandan al CBC y le hacen una laparoscopia a una gallina, bueno, lo más importante es que se les factura, ¿cierto? La forma más fácil es generar la necropsia, entrar a la molleja y mirar realmente esas perforaciones que puede generar algunas toxinas, algunas micotoxinas, cuando hay una ingesta de alimentos concentrados o alimentos mal almacenados. Luego de la molleja, seguimos con todo el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos 3 porciones, que es el tubo y luego el intestino grueso. El intestino delgado es la cloaca. Vamos a ver cuál. Bueno, en el intestino delgado tenemos 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el íleo. Muy parecido porque es como de nosotros. El duodeno es muy fácil reconocerlo porque alrededor del duodeno está el páncreas. Luego sigue el yeyuno y luego sigue el íleo. Anatómicamente hay un órgano, se considera un órgano, que está entre el yeyuno y el íleo, que se llama el divertículo de Mende. Así que lo vamos a ver en otra diapositiva. Luego el intestino delgado está en el intestino grueso, termina con la cloaca y hay unas glándulas anexas salivares y páncreas. También tenemos el paso. Aquí lo vamos a ver de otra forma. Listo. Tenemos el pico, pasa por el esófago, llega al buche. El buche tiene un pH más o menos de 5.5. Luego el proventrículo, y es muy importante ver cómo cambia ese pH.
baja a 2.5 y a 3.5, por eso él secreta ácido clorhídrico, se acidifica para coger y desdoblar todas esas proteínas y esos carbohidratos. Luego pasa a la molleja, que la molleja conservando ese pH, porque aquí secreta la vesícula biliar. Luego pasa a dónde? A la primera porción del intestino delgado, que es la más importante, que es el duodeno. En el duodeno tenemos unas vellosidades intestinales, microvellosidades intestinales, que lo que hace es que absorbe los nutrientes y ya lo envía hacia la circulación para el piso térmico, que es producción de huevo, producción de carne, mantenimiento y el sostenimiento y la supervivencia y la nutrición de los individuos, ¿cierto? Tenemos acá está el duodeno, que es muy fácil reconocerlo porque está el páncreas. Luego el duodeno sigue el yeyuno, si lo vemos acá el pH cambia mucho, y entre el yeyuno y el ileón está el divertículo de Meckel. ¿Quién fue Meckel? El que encontró ese divertículo. ¿Qué es un divertículo? Un sinónimo de divertículo. Un sinónimo. Ninguno. Vestigio, remanente, un órgano que sirvió para algo y ya no sirve para nada. Sí. Es como el apéndice de nosotros, ¿cierto? Es un vestigio, un divertículo, un apéndice, algo que sirvió embrionariamente. En el caso de los pollitos, el divertículo de Meckel era ¿qué? El saco vitelino. Es por donde él se nutrió, siendo un embrioncito, se fue reabsorbiendo y quedó en un divertículo. Vamos a ver cuando hagan necropsias, sea con pilosa o sea en salud producción aviar, vamos a ver que uno de los problemas grandes en pollo engorde son las ompalitis, en todas las especies. Y en pollo engorde mucho, porque en pollo engorde en 300 pollitos que nacen en un día, a ninguno le curan el ombligo. Nacen 12, 20, 60, 200 lechoncitos, de los lechoncitos se les corta el ombliguito uno por uno, se cura el ombligo, si nace el perro, si nace el potro, todo se hace en una curación del ombligo. En el caso de los pollos no, incluso técnicamente no es viable curar el ombligo. Pueden haber algunos problemas en la contaminación del huevo cuando se incuba y puede salir el huevito contaminado, el pollito contaminado, y puede generar altas mortalidades por ompalitis. De la ompalitis, por lo general, entran bacterias o microorganismos por medio del saco vitelino y rápido, en 4 o 5 días, se multiplica todo eso en todos los órganos y mueren los pollitos de una colisepticemia generada por una contaminación del ombligo. El divertículo de Meckel, importantísimo anatómicamente para saber dónde termina el yeyuno y dónde inicia el ileón. Y luego en el ileón tenemos el intestino grueso, que son los ciegos. En el caso de las aves son 2 ciegos. ¿Quién va a hablar de coccidias? Alguien importantísimo, ¿cierto? Desde que no lo habíamos puesto. La coccidia es importante y nos van a contar que dependiendo la ubicación anatómica de la coccidia, tienen una sintomatología diferente y nos van a decir que hay muchas coccidias y las más importantes son 3. La cerbulina, la mecates y la tenela, y cada una genera una infestación en diferentes partes del intestino y dependiendo de su ubicación anatómica me genera daños en los animales. Entre una de las más graves es la tenela, que me genera una necrosis del tejido y me vuelve una enteritis hemorrágica. Que son esos animales que los vemos, también hay en cerdos,
también están cerdos, unos animalitos que terminan con una diarrea sanguinolenta. Esas aves o esos pollitos o esas gallinas con unas diarreas sanguinolentas llevadas por una infestación de Himelia tenela o Coxinia tenela, que por lo general es ocasionada por un mal manejo de la cama, por no hacer un tratamiento adecuado de la fuente de agua. Muchas veces las coccidias entran por el agua, entran por mal manejo, entran por mala bioseguridad, entran por las tórtolas, esas ratas voladoras que llegan a los galpones a llevar enfermedades, por una cantidad de factores externos que ahora que estamos viendo todo el capítulo de bioseguridad, tenemos que tener un control biológico, un control en la arquitectura del galpón para evitar la entrada de muchos problemas. Tenemos los ciegos, el colon y el recto y la cloaca. Dudas sobre el intestino, sobre la parte digestiva, lo que llamamos hasta ahora. Claro. Bueno, muy bien. El pico, ya lo dijimos. No creo que está muerto, está todo vivo. Se genera, cuando se genera, luego lo vemos cuando veamos el despique, se genera un corte de la parte superior e inferior al mismo nivel sin coger la parte nerviosa, que es donde ya hay dolor, donde hay terminaciones nerviosas, ¿cierto? Luego del pico, entonces tenemos la cavidad faríngea. Acá es muy importante entender dos cosas. Una particularidad que tienen las aves, que tienen esto, hendidura palatina. Es una comunicación directa entre la vía respiratoria y la vía digestiva, que nos complica y nos genera problemas respiratorios, los que usted quiera. Vamos a ver que todas las enfermedades, 18 o 20 enfermedades que vamos a ver, muchas tienen cuadros respiratorios. Para empezar, anatómicamente no nos acompañan. Tienen un pico, tienen un orificio nasal, pero el orificio nasal se comunica directamente con la parte digestiva. Por eso es que los problemas respiratorios en aves son tan frecuentes, porque hay una comunicación directa en la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces tiene una hendidura palatina, como sucede en un síndrome en humanos, que es el síndrome de Down. Algunos dan labio leporino y hendidura palatina. Esto quirúrgicamente en humanos es muy fácil de solucionar, en aves es imposible hacerlo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces es muy importante entenderlo, es la comunicación directa que existe en la vía respiratoria y la vía digestiva. Cuando veamos la vacunación, vamos a ver por allá algo a favor de que exista, porque cuando usted vacuna en la nariz, se puede ir a la parte digestiva, muy fácil, por esa comunicación directa, ¿cierto? Es la única ventaja. Luego pasamos por el esófago y el buche, y aquí es muy importante. Entonces, por el esófago, acá están las vértebras cervicales, por detrás tenemos el esófago, al lado tenemos que la tráquea, que tiene los anillos traqueales, y luego este órgano linfoide que se llama como el nodular, el timo, y que desaparece no, se reabsorbe, porque queda ahí un vestigio, no desaparece, queda un remanente, más o menos entre los 18 a los 20 días de edad. Entonces acá vemos que tenemos el timo totalmente nodulado, tenemos el esófago y tenemos la tráquea. La función del esófago es llevar el alimento a donde, al buche, y
Y la función de la tráquea es llevar el aire ¿a dónde? A los pulmones. Eso es biología del colegio. El estómago. Entonces tenemos el proventrículo, acá tendríamos el buche, acá tenemos el proventrículo y luego la molleja. Y esta es muy importante, que es la glándula, un órgano anatómico, que es el píloro, que es el que me ayuda a pasar la comida. Luego de la trituración de la molleja, pasarlo a donde? Al duodeno. Veamos el proventrículo. El proventrículo ya lo dijimos que es el estómago verdadero, el glandular. Acá está, secreta pepsina, ácido clorhídrico y el mucoso, tiene una mucosa. Luego pasa la molleja, que es un estómago muscular cubierto por una cutícula, ese color característico amarillo verdoso, porque ahí llega la vesícula biliar, secreta la vesícula biliar. Y esta cutícula se debe a los pigmentos biliares y está en un pH más o menos entre 2 a 3,5. La molleja, un estómago mecánico, aquí vemos que este es el proventrículo, que es glandular, luego pasa la molleja, y si ponemos mucho cuidado, pero aquí encontramos el píloro, que es el que está de moda hoy, que se lo hace encerrar para bajar de peso y quedar como unas partes. Bueno, el estómago mecánico y tiene un epitelio queratinizado en la cutícula, que lo que hace es que te ayuda a triturar el alimento concentrado. Intestino delgado, ya lo dijimos, empezamos con el duodeno, alrededor del duodeno tenemos el páncreas. Tenemos un duodeno ascendente, un ascendente, el páncreas en toda la mitad. Duodeno, sí. El intestino delgado, tenemos el yeyuno, tenemos el duodeno, luego el yeyuno y luego el íleo. Luego tenemos los ciegos, que ya lo dijimos que son dos, que es muy importante, y tenemos la parte final, que eso es muy importante también, que es la diferenciación que existe con otras especies, que es un solo orificio para orinar y defecar. O sea, las aves orinan y defecan por el mismo orificio anal. Ellas tienen una particularidad, que ellas defecan y la porción final de la defecación es la orina, ¿cierto? Entonces siempre encontramos las heces marcadas con un componente blanquecino que se considera no, es la secreta, donde se secreta la urea. Entonces vemos acá, que está el intestino grueso, acá viene la materia fecal, llega acá a este espacio que se llama el coclodeo. Acá se unen los uréteres, que vienen de dónde? De la vejiga, y por eso ya se llama urodeo. Urodeo de urea, de uro, de parte de orina, desde el coclodeo, que lo asociamos con coprológico, materia fecal, luego pasa al urodeo y luego al proctodeo. En el proctodeo realmente está. Entra acá la materia fecal, pasa acá, se incorpora con la orina que secreta, que viene de la vejiga por medio de los uréteres y se almacena en este espaciecito donde está el proctodeo, y ella ya por su mecanismo de defeca y sale las heces impregnadas de orina a través del orificio anal. A diferencia de los mamíferos, que todos tenemos dos espacios, uno por donde se elimina la orina y otro por donde se eliminan las especies. El hígado, muy bueno también, no es como tan apetecible, pero se consume bastante, se transforma en muchos platos muy gourmet, en el caso de los bovinos, muy consumido. Adicional a eso hay un parásito que se localiza en los pulmones, ¿cómo se llama? El hígado.
componente de la fascia hepática. Caracol. Es asqueroso. Mi primer trabajo, vean, yo estudié veterinaria por los caballos porque creía que mi abuelo era el caballista más grande del mundo, ¿cierto? Y como todos los traquetos estaban escondidos para que no lo extraditaran, tenía que trabajar uno mucho y el lavaperros era el que se creía el dueño y no pagaba, ¿cierto? Entonces yo me desesperé trabajando mucho en reproducción equina y no me pagaban y renuncié, gracias a Dios, y no volví a trabajar en equinos. Siguen siendo una pasión, aguardientero y todo el cuento, ¿cierto? Social. Conseguí trabajo, mi primer trabajo fue en una planta de sacrificio. Todos deberíamos de trabajar en plantas de sacrificio. Muy impactante para unos y muy apasionante para otros. En ese pueblo donde me fui a trabajar, que no lo conocía, en el día me encontraba la guerrilla, el ejército, los paracos y la policía, en el día, ¿cierto? Y uno ser sociablemente para todos, ¿cierto? Y tener que adaptarse a todos. Fuera de eso tenía como 22 años y vivía como todos ustedes y pasé muy bueno en la universidad. Y me tocaba levantarme a las 3 de la mañana a la planta de sacrificio. Y uno en la vida tiene que ser ético y recto con las cosas y el criterio. Y usted tiene 21, 22 años, pero usted es la autoridad sanitaria en ese pueblo, sigue siendo. Y usted es el que toma las decisiones que se puede sacrificar, que no se puede sacrificar, y que decomisa y que no decomisa. Y los carniceros intentan intimidarlo a ustedes, o le sacan machete, o lo dicen plata, o se convierte usted en un cómplice de ellos y luego en un ladrón, ¿cierto? Usted tiene que tener un criterio, y en ese pueblo, que es la mata de la fasciola, creo que en el mundo, o en Antioquia, gran parte de los hígados eran infectados. Entonces generaba un corte del hígado y eso es asqueroso. Yo creo que hasta él debía comer hígado encebollado porque salían las mariposas, pues salía la fasciola, ¿cierto? ¿Por qué esa historia? Porque ustedes están en un momento en que les gustaría una especie, sí o no, habrán cambiado esa decisión cuando vinieron acá a la entrevista, al semillero de los primeros semestres, y la invitación o el mensaje es: aprendamos de todo, ¿cierto? De todo, uno no sabe dónde va a terminar. Trabajé 6 meses en el matadero, que era un matadero, hoy se llama planta de sacrificio. Los horarios son extremos, aprendí demasiado de patología, de problemas sociales, porque una cosa es ser uno muy técnico, muy buen veterinario, pero no ser aceptado ante la sociedad, ¿cierto? Entonces uno tiene que manejar ese criterio, más todo ese componente social que vivía el país en ese momento. Estamos hablando del 2002. Luego de eso renuncié porque no aguanté esa madrugada tan brava y luego ya empecé a trabajar manejando unas granjas grandes de cerdos, de vacas y así. Llevo muchos años dedicado a muchas especies y lo último ya fue dedicado a la avicultura y a la parte más administrativa en un porcicultura. Cuando al hígado, yo cuento más historias que Edison, ¿cierto? Pero mis historias, a diferencia de las de Edison, son asociadas al tema, ¿cierto? Estamos hablando del hígado, por eso les recordé ese momento tan gratificante en mi vida, que tomé la decisión de irme a vivir a un pueblo y ser el veterinario de un pueblo y vivir socialmente un momento tan duro como estamos hablando en el momento, pues tan enriquecedor para la formación personal de cada uno. Luego hay algo también muy importante en aves, que no hablamos de toras y de abdomen, sino de cavidad celómica. Nosotros no hablamos de toras y abdomen, sino de cavidad celómica. La cavidad celómica comprende las dos. Comprende el tórax, que está aquí con las costillas, internamente está el hígado, el corazón, y el abdomen, donde están las vísceras y los sacos aéreos, que es otro órgano importantísimo. Volvemos a ver la misma. Listo. Ya vimos y repasamos el aparato digestivo. Ahorita vamos a recordar el aparato respiratorio.
que es muy diferente o tiene unas cosas diferentes a nosotros los mamíferos. Tenemos los hollares, la faringe, la laringe, la tráquea, la siringe, que es importante ubicarse donde es anatómicamente está ubicada la siringe. La siringe es la que me genera el canto característico del ave como tal. Luego de la siringe tenemos los bronquios. Hasta acá muy parecido a nosotros, pero tiene dos pulmoncitos ahí como de adorno, ¿cierto? Porque realmente cumplen una función mínima. A diferencia de los mamíferos, de nosotros, los pulmones están pegados a las costillas, están adheridos a las costillas. En gran parte, o en todos los mamíferos, los pulmones están como suspendidos, ¿cierto? Están como suspendidos. En el caso de las aves, los pulmones están acá internamente. Acá tenemos las costillas y acá pegados a las costillas, pegados, están los pulmones, que son unas muy pequeñitos, pero lo más importante de ellos es que por ahí pasa el aire y filtra el aire. La función más importante de esos pulmoncitos es filtrar el aire para que el aire llegue puro ¿a dónde? A los sacos aéreos, que esos son los que me mantienen ese equilibrio de la calidad del aire y el componente y ayudan a toda la parte cardiorrespiratoria, son los sacos aéreos. Entonces aquí lo vemos, tenemos la tráquea, llegan a dos pulmoncitos, que son como dos esponjitas que están pegadas a las costillas, y luego de ellos salen los sacos aéreos, que son 6 sacos aéreos, 3 a un lado y 3 a otro lado. Entonces tenemos sacos aéreos torácicos anteriores, torácicos posteriores y sacos aéreos abdominales. Entonces tenemos dos pulmoncitos que son como espumas que me ayudan a filtrar el aire, que ellos mandan los sacos aéreos. Torácico, porque están en tórax, anterior y posterior, y uno ventral. Por eso es que gran parte de los problemas sanitarios en la agricultura son respiratorios, porque cualquier bicho, bacteria que él inhale y el pulmón no sea capaz de filtrarlo, llega a estos sacos aéreos y llegan ¿a dónde? Al tórax y al abdomen. Por eso es que las enfermedades en la agricultura de componentes respiratorios muchas veces dan mucha lidia combatirlas, porque por su ubicación anatómica, porque viajan muy fácil por la vía respiratoria que se comunica con la vía digestiva, pueden llegar al tórax y al abdomen. Imagínense una bacteria, un coli, acá en el abdomen, la distribución del fármaco, como lo vamos a ver en farmacología, es muy difícil. Por eso es que la bioseguridad juega un papel tan importante, por eso es que la parte de mantener un ambiente libre, por eso vamos a ver más adelante que en agricultura son más las medidas profilácticas que terapéuticas, donde vemos que la parte respiratoria, el manejo de productos inhalados a base de eucalipto, a base de productos naturales, a base de fumigaciones para disminuir la carga bacteriana, juegan un papel muy importante en el tratamiento cuando ya el problema está, pero más que el tratamiento, en la prevención de que se presenten esos problemas respiratorios. Porque anatómicamente somos desafortunados por esas estructuras anatómicas tan diferentes que existen como los mamíferos. Sistema inmune, yo creo que en 15 minutos terminamos. Listo, ya vimos particularidades,
algunos órganos anatómicos importantes, contamos toda la historia del sistema digestivo, luego vimos toda la historia del sistema respiratorio y el sistema inmune. Importantísimo en todos los seres, obvio, mamíferos, en aves, en cualquier tipo de especie viva, es importantísimo. Y en agricultura tenemos glándula de Paget, está ubicada en ambos ojos, no en un solo ojo. Y vamos a ver por qué es tan importante para el tema de la vacunación de Newcastle, de bronquitis y de gumboro. ¿Quién habla de gumboro? Listo. Ustedes no van a decir que es una enfermedad. Debería ser de declaración obligatoria, pero no. Pero es el SIDA de las aves. ¿Por qué? Es la enfermedad que más ataca el sistema inmune, que deprime todo el organismo, y las aves no se mueren de gumboro, sino de cualquier otra enfermedad que llegue, ¿cierto? Entonces ustedes nos van a hablar mucho de la vacunación de gumboro y de la vacunación de él y por qué es tan importante convivir con el gumboro. O sea, decir que somos libres de gumboro es imposible, ¿cierto? Es una enfermedad que hay que aprender a vivir con ella, como está pasando pues con el COVID, que todavía no sabemos vivir con ella. Así va a llegar. El gumboro hay que saber convivir con él. Hay que vacunar. A veces ni vacunan, sino con bioseguridad se trabaja todo el tema, y hay veces cuando se presentan los problemas son más de fin zootécnico que sanitario, ¿cierto? Él no me genera alta mortalidad, sino que me genera un deterioro en los resultados de los animales. Timo, ya lo hemos mencionado todo en la tarde, ¿cierto? El vaso, importantísimo, un órgano para la producción de linfocitos, para la filtración. Las tonsilas secales, no las mencionamos, importantísimo, como la palabra lo dice, están donde en el ciego. Es un órgano inmune que lo vamos a ver cuando hagamos necropias, poniéndole mucha imaginación. Si el pollo está enfermo, mejor se ven, se alcanzan a ver. Si está recién vacunado, se alcanzan a ver, y es un órgano muy importante en la replicación de la protección de algunas vacunas cuando se dan en vía digestiva. Luego vamos a ver que muchas de las vacunas en la avicultura se dan en el agua de bebida, buscando que lleguen hasta dónde, hasta el ciego. Y luego cuando veamos vacunación vamos a ver las estrategias para evaluar la efectividad de una vacuna, que esa vacuna la tome ellos, lleguen hasta el ciego para que su replicación se haga en un órgano linfoide tan importante como son las tonsillas secales. La bolsa de Fabricio, importantísima, debajo de ¿cuál es la que está aquí? De la glándula urobiliar. Internamente tenemos la bolsa de Fabricio o bolsa de Fabricio, órgano importantísimo para la producción de linfocitos linfocitos T. Linfocitos T los produce el timo y linfocitos B los produce la bolsa. Para la parte inmunológica. Otro órgano inmune como en humanos, como el mamífero, la médula ósea, y el hígado también tiene una función inmune. Luego vamos a empezar a asociar todos estos órganos mucho en la parte de la vacunación, porque es importante entender toda la replicación viral. Sistema reproductivo, lo vamos a mencionar porque Alexandra en reproducción tiene un capítulo de reproductivo, siempre nos lo ha dado, creo que vamos a volver a retomar de un egresado de nosotros que manejó a cabo como por 5 años, hoy en día trabaja netamente en reproducción de aves, pues por eso es que uno no sabe ni dónde va a terminar, ¿cierto? Siempre lo hemos invitado a esa parte de manejo reproductivo, y cuando veamos la parte de reproductoras en la asignatura lo vamos a revisar bien. Por ahora entender que tenemos un macho que tiene testículos, que los testículos están internos,
no están externos como nosotros, los testículos están internos y fuera de eso están adheridos a lumbarmente cerca a los riñones, y los riñones también están adheridos. Los órganos que están adheridos, ¿qué es adherido? Pegados. Tenemos los pulmones que están pegados a las costillas. Los riñones están pegados internamente a la parte lumbar, y ahí también están los testículos que también están ahí pegados. La hembra, el ovario derecho es el funcional. El ovario derecho, el ovito está presente en los estados embrionarios y solo es funcional el ovario izquierdo. Luego vamos a mirar esta parte, la miramos cuando veamos toda la parte de la formación del huevo. Tenemos el infundíbulo, el manto, el istmo, la glándula, la región glandular. Por ahora simplemente lo vemos que lo vamos a revisar, porque luego cuando veamos reproductoras vamos a mirar todo el tiempo de la elaboración del huevo que pasa por todos esos órganos. Entonces por ahora aquí también lo tenemos, que más o menos uno piensa que poner un huevo es ponga el huevo y ya nació, salió. Un huevo se demora más o menos entre 24 a 28 horas en la elaboración, pero es que las gallinas no ponen todos los días. Teóricamente en el campo dicen que las gallinas descansan un día a la semana, y tiene sentido porque la elaboración del huevo puede ser entre 24, 26, 28 horas se demora la elaboración de él. Bueno, preguntas, inquietudes. Esta parte es muy importante recordarla, estudiarla, porque vamos a empezar a ver una cantidad de manejo, una cantidad